Señora, continuamos nosotros con el desarrollo de este espacio. Miren nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse, ayúdennos a seguir creciendo. El doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, nos acompaña en esta parte del programa. Siempre para nosotros nos sentimos súper bien de que él venga y acuda a nuestro llamado para hablar de tantos temas que hay en la actualidad. Doctor, mi cariño de siempre para usted. Buenos días, Miosotis. Para mí, como siempre, un honor. Muy enaltecido, me siento lo que se dice un habitué en este espacio tan visto cada mañana. Doctor, la situación real que hay con este llamado, precisamente en el día de ayer, se hace una alerta epidemiológica con lo relacionado a la sarna. ¿La realidad de esto cuál es? En República Dominicana, si partimos de la premisa de que es sarna lo que hay en Haití, porque todavía no he visto un comunicado oficial de las autoridades de allí, pero bueno, si es sarna, yo no veo el porqué de la alarma. En República Dominicana siempre hemos tenido escabiasis o escabiosis, como se le llama. Siempre hemos dicho, los dominicanos, tan creativos en términos de su lexicografía, le han puesto a la sarna o a la escabiosis una gran cantidad de sinónimos: guachipa, comezón, raquiña, es decir, una serie de términos que a fin de cuentas es la misma enfermedad, y todos sabemos que desde tiempos inmemoriales aquí hay raquiña. Sobre todo es muy común en los cordones de miseria que bordean las grandes urbes, porque precisamente por el estado de hacinamiento, y con este estado de hacinamiento la higiene. Menos del 35% de los dominicanos poseen agua potable en cantidad y en calidad suficiente. Tener agua corriente en la casa permanentemente es un lujo. La gente la acumula en tanques, en barricas, y dado el hecho de que es así, la gente suele administrar con cautela el gasto de esto. Entonces, frente a esta enfermedad hay que estar lavando las ropas 2 veces, hay que estarla lavando diaria. Eso incluye las ropas de cama, sábanas, fundas de almohada, etcétera. Pero también tu ropa personal, tu ropa interior tiene que ser lavada, además de usted mismo. Dada esa situación, aquí siempre ha habido sarna. En las cárceles hay mucha sarna. En fin, sobre todo en los tiempos de calor. Nosotros los vemos porque la sarna es fácilmente diagnosticada. Usted le dice al paciente, súbase la camisa o súbase la blusa, y usted ve, sobre todo en las mujeres, debajo de los senos, o en los hombres, o en las nalgas, debajo de las nalgas, de los glúteos, usted ve un tipo de rascado que deja las uñas, el trayecto de las uñas. ¿Eso es sarna? Eso es muy típico de la sarna. Ajá. Si se queda ese trayecto así, de la piel escoriada. Pero si es, doctor, pero si es así, entonces es como dice la vicepresidenta, aquí nosotros hemos tenido sarna todo el tiempo. Porque en alguna época más que otras. Ajá. Entonces, no sé cuál ha sido el alarma. Por lo que debemos de alarmarnos, mire, tenemos cerca de una semana de lluvias intensas, con damnificados en algunos sitios. La lluvia más el incremento de la temperatura, ya estamos llegando de abril a mayo, aunque en otros sitios es primavera, aquí eso es el inicio del verano. Deje que se vaya el frescor que traen esta lluviecita para que usted vea calor del bueno. Y el calor, unido a las lluvias, es el caldo de cultivo preciso para que el dengue, que viene repuntando paulatinamente en un año que no era epidémico, pero de buenas a primeras, el dengue ya con los cambios climáticos no obedece a esa predictibilidad que se tenía antes. Antes uno podía decir, mira, dentro de cada 3 años viene un dengue fuerte. Ya con los cambios climáticos el dengue no respeta nada. Se encuentran dengue en regiones tan australes como Argentina, o más allá, más allá de la Florida, se encuentran casos de dengue. Es decir,
el mosquito Aedes aegypti ha ido aprendiendo a lidiar con los cambios climáticos y tenemos dengue prácticamente todo el año, pero se incrementa en tiempo de lluvia y en tiempo de calor. Entonces yo creo que las autoridades, con lo que deben de tener ojo avisor, es precisamente con los casos de dengue que vienen repuntando, con la leptospirosis, que tiene una alta tasa de mortalidad en nuestro país, con la conjuntivitis y en menor medida con el paludismo. Eso sí que son casos de los que hay que cuidarse, porque usualmente, dado el hecho de que son jinetes apocalípticos de estos tiempos, suelen dejar secuelas muchas veces con tasas de mortalidad indeseables. Nosotros tenemos que ir preparando cordones epidemiológicos y alertas epidemiológicas para abatir criaderos de mosquitos, eliminación de ratas y otras plagas que son las que cuando orinan sobre los alimentos o en las cuevas que hacen, cuando vienen esas lluvias, esas correntías contaminan alimentos y la gente se contagia de leptospira. Entonces, en esos casos sí que debemos estar prendiendo las alarmas, las alertas, porque estas lluvias y este incremento de la temperatura siempre tienen ese tipo de situación como secuelas. Doctor, recientemente sale esta información y como que en un momento determinado quiso como provocarse un impacto específico con ella. Pero mientras fueron pasando los minutos y fueron pasando las horas, entonces hubo una reacción totalmente negativa de la población hacia esa medida, porque la gente dijo, pero no todo el mundo tiene poder adquisitivo para ir a un hospital. 2.000 millones de pesos para financiados, donde a través del Bandex, a través de préstamos a una baja tasa de un 6.5, iban a obtener las clínicas privadas esos préstamos. Y la gente dijo, para las clínicas privadas. Después pasan unos días y el gobierno cambia y dice, no, no era para las clínicas, era para los médicos, pero todo el mundo sabe que no era así, porque en el Palacio Nacional estaba sentado junto al presidente, el presidente del ANDECLIP, de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el doctor Rafael Mena. ¿Cómo se da y cómo vieron ustedes como colegio médico todo esto? Bueno, a nosotros nos alarmó, a nosotros nos sorprendió, nosotros ni siquiera estuvimos ese día, aunque pudimos ver el discurso. En esos días el presidente, nosotros hicimos unas declaraciones de que eso era inaudito. En un país donde la inversión en salud es precaria. En el 2012 se promulgó la ley 1201, que era sobre la Estrategia Nacional de Salud, que para esta época debimos haber duplicado lo que se está invirtiendo actualmente en salud. En esa circunstancia, ver que se destinan fondos para suplir las clínicas privadas produjo en nosotros una verdadera situación de perplejidad. No creíamos eso. Y así lo establecimos, porque en un país donde no se invierte en la salud pública o lo que se invierte es muy exiguo, nosotros nos alarmamos. Como dice usted, conforme fueron pasando los días, el discurso se fue morigerando, como se dice, se fueron cambiando el tipo de información que se daba, pero aún así, para accesar a esos préstamos, un médico de recursos muy modestos, muy escasos, tiene que pasar por 20.000 peripecias. ¿Ustedes no se sintieron contentos entonces? No necesariamente, porque mire, para usted poder accesar a uno de esos préstamos, tiene que, en primer lugar, tener un centro, tener una estructura. Eso cuesta dinero. Un médico de recursos moderados. ¿Usted se refiere a un consultorio privado? A un consultorio privado o un grupo de médicos que quieran hacer un centro de atención primaria. Tienen que ir al ministerio. Primero, tener una estructura. Hay que surtir esa estructura con equipos, con camillas, con personal, para que el Ministerio de Salud Pública te la habilite. Y después que esté habilitada, entonces tú vas a las aseguradoras, en este caso SENASA, que el gobierno ha establecido, que para poder prestar eso usted tiene que ver del sector subsidiado, que eso no es tan malo, que vean a los pobres ahí también, con su póliza o su carnet del Servicio Nacional, del Seguro Nacional de Salud.
Pero el SENASA tiene entonces que darle un determinado tipo de código, como de certificarte que tú puedes ver mis pacientes como aseguradora. Y no te da código si no estás habilitado. Entonces, son una serie de peripecias a los ¿Y cuales... como cuánto tiempo se llevará todo eso? Es decir, si una persona hace el proceso, ¿qué tiempo se llevará para eso entonces? Porque, meses, quizá años. claro. Eso es para los médicos, eso no fue para los médicos pobres. Yo, honestamente, a mí que me lo expliquen como si yo fuera un analfabeto, pero no hay manera de hacerme entender que el acceso a esos préstamos son para los médicos de recursos modestos o escasos recursos. Ese préstamo... Cuando usted viene a ver, doctor, se benefician los médicos que están bien establecidos. Pero por lo que tienen una estructura grande, tienen una estructura ya grande, habilitada y, entonces, con código de aceptación. Le sacan un beneficio enorme a eso. Yo no sé. Pero como que no tiene sentido yo eso. Yo no dudo de las buenas intenciones del presidente, pero honestamente, así como fue planteado, como que no se entiende. Pero además, ¿qué no se entiende? El Bandex es el Doctor, banco de exportación. Sí. Uno tenía entendido que las clínicas, en tanto pequeñas empresas, que son algunas, otras modestas, a través de Promipyme. Es decir, esos programas para la micro y mediana empresa. Es decir, esa gente tiene línea de crédito para eso. Pero un banco de exportaciones, de exportar, prestarle a este sector, como que hay tantas cosas que uno tiene, pero ¿y cómo es la situación? Como que uno no entiende. Doctor, ¿y no habría la posibilidad de que se hablara con el gobierno o con las autoridades en sentido general y se le planteara, no, yo soy un médico pobre, tú tienes que, yo voy a buscar el local y tú todo lo que los equipos que yo necesite, yo lo voy a comprar con el mismo préstamo que yo haga? Debiera ser lo correcto. Yo creo que así es que debiera ser si existe la intención. Si es para ayudar de facilitar a los médicos de escasos recursos, emprendedores, como se le llama en la nueva jerigonza neoliberal, el emprendedurismo. Pero no es para eso, es para el que ya tiene recursos. Mire, el gobierno, nosotros sabemos, tenemos un retraso con respecto a la atención primaria. Es decir, que en cada barrio, en cada sector, haya una determinada estructura a la cual tanto el asegurado del sector contributivo, valga decir del sector privado, como el asegurado del sector subsidiado, una clínica donde puedan ir ambos sectores. Es lo que se hace en Europa y en otros países. El gobierno no quiere asumir la responsabilidad de asumir la atención primaria. Está empeñado en imbrincar una suerte de estrategia que se llama, que ellos han convenido en llamarle alianza público-privada, que a fin de cuentas a los pobres, a los ricos les tocará todo y a los pobres no les tocará nada. Entonces, yo creo que la salud, mire, Obama se rompió la cabeza, porque es que con la salud no se puede negociar. Cuando se intenta negociar con la salud, entonces se le comienzan a negar a la gente derechos. Y es la situación por la cual este sistema de seguridad social 8701 ha sido un total fracaso. No hemos logrado abatir uno solo de los indicadores de salud importantes que se preveía que iban a mejorar luego de promulgar esa ley. ¿Por qué? Porque las llamadas administradoras de riesgo de la salud no le importa, no es verdad que le importa el riesgo de la salud de usted, lo que le importa es el riesgo económico de ellos. Son intermediarias y en tanto son intermediarias lo que les interesa es sacar beneficios y para sacar beneficios afectan al enfermo y afectan al prestador que es el médico extorsionándolo. Por eso la salud no puede ni debe ser privada. Por eso es que en Europa la salud es de buena calidad porque el Estado las asume. ¿Cómo las asume el Estado? Con los impuestos generales de la población y a los hospitales de allí que son por lo usual excelentes, muy buenos y los indicadores de esos países son insuperables porque el Estado asume como nación un derecho constitucional
como es la salud. Pero cuando usted quiere hacer negocio con la salud, mire, no hay alianza que valga ni fideicomiso que valga. La salud tiene que asumir el Estado, cueste lo que cueste. He escuchado con mucha frecuencia hablar de que se quiere privatizar la salud. ¿Eso se dice por decirse o ustedes tienen pruebas suficientes para decirlo? No, ya la salud está privatizada. ¿Perdón? La salud está privatizada. El Estado invierte cerca de un 2%. En República Dominicana se invierte de un 6 a un 7%. La gente gasta de su bolsillo cerca de un 45% de sus ingresos en salud. ¿Qué le dice eso a usted? Que está privatizada. Que está privatizada. Cuando la mayor inversión, es decir, cerca de un 5%, la hace el sector privado, y cuando la gente, a pesar de tener un seguro, tiene que gastar de un 45 a un 50% de su bolsillo, significa que se privatizó. Pero lo grande es que se privatizó y los resultados sanitarios siguen siendo malísimos. Una alta tasa de mortalidad materna, una alta tasa de mortalidad infantil, los envejecientes aquejados de enfermedades perfectamente prevenibles, administradores de riesgo de la salud que no cumplen con el compromiso de invertir en atención primaria o primer nivel de atención. Eso nos dice a nosotros que la salud se privatizó desde que se promulgó esa ley y que no ha resuelto otra cosa que no sea los beneficios que ellos han obtenido. Por ejemplo, en la pandemia, en el 2020, la mal llamada administradora de riesgo de la salud se agenciaron 6,000 millones de pesos. Fue quitarle a la gente, como se dice o se decía, quitarle a un tísico la sopa que se estaba comiendo. Es decir, quitarle a una población empobrecida y castigada por una pandemia una enorme cantidad de dinero. Por eso, todavía usted ve que cuando en otros países ya se eliminó eso de estar mostrando tarjeta, entre otras cosas, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, Puerto Rico, ya no hay que estar nada, pero aquí la siguen exigiendo. ¿Qué hay detrás de eso? La prueba, ¿no? La prueba del COVID. Pero para usted salir de aquí tiene que hacérsela, y para usted hacérsela tiene que pagarle a un laboratorio, porque las ARS no te la cubren, ni te la cubre nadie, y el gobierno nunca fue capaz de eliminar esa odiosa Pero la gente puede dinero. ir a una farmacia y comprarla, eso se estableció. Sí, pero tiene que ir entonces a un sitio para que te la lean. No tiene validez si no te la lee un sitio de expendio, un laboratorio o a una proveedora de salud. Entonces le dejaron a la gente igual. Yo le dije al presidente varias veces que eliminara esa odiosa disposición que era la 237-21, mediante la cual a la gente se le podían permitir 2. Te permiten más, pero no tienen validez. Tienen validez la que tú te haces en un laboratorio. Y sucede que las administradoras de riesgo de la salud no te cubren esas pruebas. Lo hemos escuchado. Que aquí son más caras que en todo el mundo. Lo hemos escuchado a ustedes en innumerables oportunidades. Cuando digo ustedes, me refiero al Colegio Médico Dominicano, hablar de que ya estamos nosotros en la República Dominicana libre de COVID, pero nosotros tenemos actualmente, ahora mismo, una situación muy difícil en Puerto Rico de un rebrote, y tenemos que hace un par de semanas hubo que cerrar la ciudad de Shanghái en China por los altos contagios. ¿Cómo explicamos eso? Mire, nosotros pensamos que el Omicron, que lo tuvimos en enero y en diciembre, inmunizó casi a la mayoría de la población. Mientras en Europa se inmunizó cerca de un 50%, por los bajos, en los corrillos científicos y médicos se dice que el Omicron en Dominicana inmunizó cerca del 80%. Eso significa, el gobierno no hizo nada para que la gente no se inmunizara, para que la gente se protegiera de Omicron. Usted se recuerda que el colegio médico decía, pero ¿qué es lo que se quiere? Que nos infectemos todos. El gobierno bajó la guardia porque el interés, al parecer, no lo afirmo categóricamente, era que todo el mundo se contagiara de Omicron. Y así pasó. Se dice que cerca del 80% de la población se inmunizó con el Omicron y parece que afortunadamente eso nos ha protegido, y el Omicron y el COVID en sentido general en República Dominicana
en estos momentos es uno de los países donde menos casos hay. Inclusive fue felicitado, ¿verdad?, en la semana pasada por los CDC de Atlanta por el manejo, pero no fue ningún manejo, fue que aquí todo el mundo se contagió de Omicron y todavía tenemos esa inmunidad que debe de durarnos como 6 meses. Doctor, ¿dónde estuvo la gracia de decir en un país como este, óyeme, donde la ignorancia reina de manera lamentable, una parte importante de la población donde no le llegó esa parte de la educación como debe ser, de que se le dijera a la gente, no hay COVID, y la gente lo que hizo fue que no fue a vacunarse y se están perdiendo millones y millones de pesos porque ya esas vacunas se pagaron? El gobierno bajó la guardia con el proceso, con la estrategia de comunicación. El gobierno se limitó a poner unos letreritos que decían vacúnate. En principio hubo un gran entusiasmo. La población acudió, fuimos en un momento el primer, cuando no el segundo país donde la gente acudió con mayor entusiasmo a vacunarse. Pero pasado un tiempo, la gente perdió el entusiasmo y perdió, lo que fue peor, la confianza. Porque los antivacunas comenzaron a decir que el que se ponía la vacuna se iba a morir, que la vacuna hacía daño. Sí, pero la decisión del que no fue sobre la base de lo que dijo el presidente. Porque el presidente además dijo, de eso, no hay COVID. Además de eso, en un momento en que teníamos determinada cantidad de COVID, el presidente se irritó conmigo porque él me llamó y me dijo, vamos a eliminar las medidas. Yo le dije, el uso de mascarilla yo lo veo bien, sobre todo en los lugares abiertos ya no tenía sentido porque ya se venía haciendo en Europa. Pero él se refirió, fue un discurso de verdad que fue con muchas imprecisiones. Entonces, ¿en qué devino eso? La gente no lo entendió a fin de cuentas. Yo recuerdo que al otro día el ministro tuvo que salir a aclarar muchas cosas en un comunicado. Entonces, la gente dejó de ir a vacunar. Se cayó, pero eso pudo haber sido enfrentado. Yo creo que no hay centros ya. Pero eso pudo haber sido enfrentado con una estrategia de comunicación y con una inversión en todos esos programas, por ejemplo como este, y a todos aquellos programas que tienen un rating importante, con una estrategia bien llevada. Se pudo haber concitado la confianza y el entusiasmo de principio, porque la gente cuando tú las orientas y las educas, la gente asume. Sí, la gente asume. La gente asume de nuevo, pero no se quiso invertir en eso. No se le vio como prioridad. Entonces ellos, como dice usted, hay muchos centros que ya no, usted no los ve. Se dice que se está vacunando casa por casa, pero aún así la gente sigue renuente. Doctor, muy renuente. Tenemos que aprovechar su presencia aquí y hablar del padre Villini, pero el padre Villini prácticamente ya se entregó. Sí. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Se cumplió con todas las expectativas? ¿Qué está pasando con el padre Villini? Bueno, a nosotros nos contaron que el padre Villini, el presidente, recibió un informe final. De hecho, le faltaban detalles. El presidente parece que es perfeccionista o se quiere cuidar de que no pasen situaciones como la que ocurrió una vez en el Moscoso Puello y la que ocurrió en esta semana pasada en el Darío Contreras, donde en la sala de cirugía se desprendió el cielo. Lo que estaba cayendo afuera era poco con lo que estaba lloviendo adentro del hospital. ¿Cuál fue el hospital que en unos días vi yo que estaba lloviendo era adentro? El Darío Contreras. Ah, era el Darío Contreras. En la sala, en los quirófanos. Ese aguacero que había fue adentro del Darío Contreras. En el Darío Contreras. Sí, parece que el presidente se quiere cuidar de esa situación. Tuvo unos informes, de acuerdo a lo que se nos dijo, unos informes finales de que el padre Villini habían detalles que no estaban listos y él dijo, así no lo van a inaugurar. Hay algunos otros inconvenientes que se han ido superando. En un principio hubo una información de que se le iba a entregar a la iglesia. La población de allí se crispó. ¿Por qué? Porque en el 2009, que también había estado siendo sometido a reparación por el entonces presidente Leonel Fernández,
se comenzó a correr la voz de que se lo iban a entregar al arzobispado y que el arzobispado, en una suerte de joint invention, como se dice en esta nueva manera de cogerlo del Estado y privatizarlo, se lo iba a entregar, y entonces el arzobispado, con algunos clústeres de turismo, porque por ahí hay mucho turismo, se iba a privatizar. La población desde ese tiempo comenzó a manejar la situación con mucha desconfianza. Ahora comenzó a sonar eso otra vez de nuevo, de que se le iba a entregar a la iglesia. El presidente nos llamó en un momento personalmente y nos dijo, no va a ser así. El hospital va a ser público, nos lo dijo también Mario Lama. Las monjitas que estuvieron doctor, allí. un momentito, una preguntita ahí mismo. No entendí la parte de que va a ser público, porque si se le entrega a la iglesia no va a ser público. Usted sabe que no, por Dios. ¿Qué pasó con Sedimay? ¿Qué pasó con la plaza? Que se le entregó al cardenal de aquel entonces. López Rodríguez. Emérito, como se le dice cuando ya salen del poder. Eso no es privado. Hay una gente en motoconcho no puede ir a la plaza. Entonces, y mucho menos a Sedimay, ni de triciclo. Doctor, pero si el presidente entonces sabe, ¿por qué habló de la iglesia? Porque él decía que era una suerte de... Porque siempre han estado las monjitas en el Padre Villini. A suerte de voluntariado. Ajá. Para acompañar sobre todo en la provisión de medicamentos. Ahí hay una monjita que yo la recuerdo de manera muy grata, porque verdaderamente fue una fajadora, que es Sortrini. Sortrini era de las que iba a encabezar ese voluntariado. No sé cómo anda la situación ahora. Yo, en los términos personales, el CMD, Colegio Médico, no tiene objeción en que las monjitas estén allí como siempre estuvieron por siglos, porque ese hospital tiene más de 100 años. Es un hospital emblemático, simbólico. Las monjitas siempre han estado allí. No tenemos objeción ahora de que se le entregue a la iglesia, que creo que ya no va a ser así. Es otra cosa, porque la experiencia de este país con la iglesia dirigiendo la salud no es grata. No es grata. Y ahí está Sedimat, donde un pobre de solemnidad, uno de a pie, de a triciclo, de a motoconcho, no puede ir. Y sépase que ahí se invirtieron 600 millones de pesos en la época de Balaguer, en el último gobierno, que salieron de las costillas de este pueblo en un terreno. Ahí funcionaba el hipódromo Perla Antillana, lo que los recordamos de aquellos tiempos, que era del pueblo. Ese hipódromo lo había hecho Trujillo. Pues en un terreno y con dinero del pueblo se hizo un hospital para entregárselo a la iglesia, y todos sabemos cómo se ha manejado. Ahí todo el que va tiene que dejar, si no puede pagar, tiene que dejar hasta la casa empeñada. Entonces, la experiencia no es grata. Doctor, le voy a hacer una preguntita de que yo haciéndome la ingenua. ¿Cómo se explica que tú entregándole algo a la iglesia, donde la gente va a orar y a pedirle a Dios, no está al servicio de lo que ellos dicen que es poner a todo al servicio de los pobres? ¿Cómo explico eso? Miosoti, no me meta para lo hondo, pero solamente tengo que decirle, solamente hay que pensar en los grandes líos de la presencia del actual Papa, de Francisco, por los líos que hubieron con el Banco del Vaticano. La iglesia tiene inversión hasta en la producción de armas, de fármacos. Es decir, la iglesia se maneja como los grandes clústeres financieros. De hecho, se dice que el celibato obedece a eso, porque tú no permites que un padre tuyo se case y después se tenga que repartir esa herencia. Es que la iglesia actúa como un gran consorcio empresarial. Y ahí está el Banco del Vaticano. Y es verdad que ellos hacen por algún lado muchas obras de caridad, pero por otro lado tienen muchísimos beneficios del Estado. Y en un Estado como el nuestro, que es laico, el concordato nos tiene amarrado por muchísimos lados. Y aquí la iglesia tiene un poder inconmensurable, inconmensurable. Y ese poder se traduce en el manejo de cuantiosos recursos económicos. Tienen emisoras, tienen televisión, tienen hospitales, tienen de todo. Pero a la población le dan esperanzas.
Doctor, nos vamos al corte. Regresamos de inmediato.